Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de termodinámica, el cual nos dice: se diseña una unidad de intercambiador de calor con agua helada para enfriar 5 metros cúbicos por segundo de aire a 100 kilopascal y 30 grados Celsius hasta 100 kilopascal y 18 grados Celsius, usando agua helada a 8 grados Celsius. Determine la temperatura máxima del agua a la salida cuando su tasa de flujo es 2 kilogramos por segundo. Bien, señores, vamos a comenzar haciendo un breve análisis para luego proceder con la solución del problema. Nosotros aquí tenemos este intercambiador de calor en el que entra una corriente de aire, con una presión de 100 kilopascal y una temperatura de 30 grados Celsius. Ese aire, cuando sale por el punto 3 aquí del intercambiador de calor, sale con una temperatura menor, que es de 18 grados Celsius, y la presión es la misma, es decir, que la presión en esta corriente de flujo de aire es constante. Obviamente aquí, al suceder ese proceso, pues el aire transfiere calor al agua, por lo que el agua que entra por el punto 2 sale con una mayor temperatura en el punto 4. Nosotros aquí debemos realizar lo que es un balance de energía para poder solucionar este problema. Para comenzar con la solución, vamos antes que nada a extraer los datos de nuestro problema. Como datos vamos a tener primero el flujo volumétrico del aire, que es 5 metros cúbicos por segundo. Luego vamos a tener la presión en el punto 1, que es la presión del aire, 100 kilopascal. Y también la temperatura en el punto 1, es decir, la temperatura de entrada del aire, es 30 grados Celsius. La presión 3, que es la presión de salida del aire, es 100 kilopascal. La temperatura 3, que es la temperatura de salida del aire, es 18 grados Celsius. La temperatura 2, que es la temperatura de entrada del agua, es el agua fría, el agua que va a enfriar el aire, es 8 grados Celsius. Y ese flujo másico, el flujo másico de agua para enfriar el aire, es de 2 kilogramos por segundo. Como dato extra vamos a agregar la constante de gas ideal del aire, que es 0.2870 kilojoule por kilogramo por Kelvin. Vamos a realizar el balance de energía. Aquí podemos realizar el balance de energía de dos maneras. Primero puede ser una manera, puede ser primero realizando un balance de energía para el aire y luego un balance de energía para el agua. O puede tomarse el sistema completo y realizarse el balance de energía para el sistema completo. Yo lo voy a hacer de la primera forma, que es realizando un balance de energía de manera individual para cada fluido. Un balance de energía para el aire y luego un balance de energía para el agua. Nosotros, para realizar el balance de energía en el aire, podemos tomar esto de aquí, este tubo por donde entra el aire y por donde sale, se puede tomar como un volumen de control, en el que aquí vamos a tener la energía que entra, vamos a tener energía de entrada, y como ese aire transfiere calor, pues vamos a tener energía de salida que va a ser en forma de calor. Vamos a tener energía de salida que es en forma de calor y también energía que sale por el punto 3. Vamos a tener una energía que sale que va a ser en forma del flujo másico por la entalpía en el punto 3. Eso va a ser parte de la energía que sale. Aquí la energía que entra va a ser la energía que transporta la masa de ese
flujo de aire, que es el flujo másico del aire. Flujo másico del aire, aquí le vamos a poner aire, por la entalpía en ese estado. Aquí también vamos a ponerle aire. Flujo másico del aire por la entalpía 3. Entonces, aquí vamos a tener el balance de energía, que es la energía que entra al sistema, menos la que sale. Y como esto es un dispositivo de flujo estacionario, entonces eso es igual a 0. Esto indica que la energía que entra al sistema es igual a la que sale. Sustituyendo estos términos por su equivalente, vamos a tener el flujo másico del aire por la entalpía que tiene el fluido a la entrada, más la energía cinética, más la energía potencial en la entrada. Eso debe ser igual al flujo másico del aire por la entalpía 3, es decir, la entalpía a la salida, más la energía cinética a la salida, más la energía potencial del fluido también a la salida, más el calor que transfiere el aire. Aquí, como en los intercambiadores de calor no se consideran lo que pueda causar la energía cinética y la energía potencial, pues entonces nosotros procedemos a eliminar esos términos de energía cinética y energía potencial. Por lo que nuestro balance de energía para el aire, y despejando el calor que transfiere el aire, va a ser de la siguiente manera. Calor es igual a la masa al flujo másico del aire por la entalpía 1, la entalpía a la entrada, menos el flujo másico del aire por la entalpía 3. De aquí nosotros podemos sacar factor común. Vamos a tener, sacando factor común, el flujo másico de aire por la entalpía 1 menos entalpía 3. Esto aquí nosotros podemos acomodarlo. Podemos acomodar esto un poco. Extrayendo este negativo, podemos colocar este signo negativo aquí fuera. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Que el calor transferido del aire hacia el agua va a ser igual al negativo del flujo másico del aire por la entalpía 3 menos la entalpía 1. Fíjense que aquí intercambiamos los términos de la entalpía al extraer el negativo fuera de los paréntesis. Entonces nos quedó de esta forma la expresión. El aire se puede considerar un gas ideal, pues nosotros podemos cambiar esta diferencia de entalpía, para utilizar calor específico a presión constante, porque de hecho la presión del aire es constante. Entonces vamos a cambiar esta diferencia de entalpía por esta expresión, por lo que vamos a tener que el calor que transfiere el aire va a ser igual al negativo del flujo másico de aire por el calor específico a presión constante por una diferencia de temperatura, es decir, la temperatura a la salida menos la temperatura a la entrada. Nosotros de hecho tenemos esas temperaturas. Nosotros tenemos la temperatura 3 y la temperatura 1. Entonces, aquí hay unos datos que ahora mismo no tenemos, que es el flujo másico del aire y el calor específico a presión constante. Pero esos datos podemos conseguirlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos primero a comenzar con el flujo másico del aire. El flujo másico del aire nosotros lo podemos conseguir utilizando, antes que nada, podemos calcular la densidad del aire a la entrada. Vamos a calcular la densidad del aire a la entrada. Esa densidad nosotros podemos calcularla utilizando la relación de gas ideal. Tenemos presión por volumen específico igual a la constante del gas ideal, en este caso del aire, por la temperatura. El volumen específico es igual al recíproco de la densidad, por lo que podemos cambiarlo a esta manera, es decir, presión multiplicado por
1 entre densidad, que son recíprocos, volumen específico y la densidad son recíprocos. Eso va a ser igual a la constante de gas ideal por la temperatura. Eso va a ser igual a la constante de gas ideal de aire por la temperatura. De aquí vamos a despejar la densidad y vamos a tener que la densidad se calcula como la presión entre la constante del gas ideal por la temperatura. Vamos a sustituir. Nosotros tenemos que la presión es de 100 kilopascal. Tenemos que la presión es 100 kilopascal entre la constante de gas ideal del aire, que es 0.2870 kJ por kilogramo Kelvin. Aquí lo tenemos. Y eso multiplicado por la temperatura. La temperatura aquí debe estar en Kelvin, por lo que al colocar la temperatura de entrada del aire, que es 30 grados Celsius, le sumamos 273 Kelvin para que esa temperatura quede en Kelvin. Resolviendo todo esto, podemos encontrar que la densidad del aire a la entrada es de 1.15 kilogramos por metro cúbico. Ya ahí tenemos la densidad. Ahora vamos a utilizar la relación también de densidad para calcular ahora el flujo másico. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre volumen. Para este caso, como tenemos un flujo volumétrico, nos va a quedar la densidad multiplicada por el flujo volumétrico. Vamos a sustituir densidad y flujo volumétrico para calcular la masa o el flujo másico de aire. Tenemos que el flujo másico de aire es 1.15, es la densidad, multiplicado por el flujo volumétrico, que es 5 metros cúbicos por segundo. Resolviendo esa multiplicación tenemos que el flujo másico de aire es 5.75 kilogramos por segundo. Ya ahí hemos encontrado el flujo másico del aire. Ahora vamos a calcular el calor específico para el aire en este estado. Para eso vamos a utilizar esta tabla de termodinámica, la tabla de calores específicos a diferentes temperaturas para diferentes sustancias. En este caso, como nuestra sustancia es aire y tenemos dos temperaturas, tenemos la temperatura de entrada y la temperatura de salida, vamos a utilizar la temperatura promedio para calcular el calor específico. Esa temperatura promedio es de 24 grados Celsius, pero debemos convertirla a Kelvin para poder elegir el calor específico. Esa temperatura promedio de 24 grados Celsius en Kelvin es de 297 Kelvin, pero fíjense que aquí en la tabla no tenemos 297 Kelvin, por lo que tendríamos que interpolar. Entre 297 y 300 Kelvin, el calor específico a presión constante varía muy poco, por lo que nosotros podemos tomar 1.005 kJ por kilogramos Kelvin como calor específico. No importa, vamos a seleccionar ese valor. Entonces tenemos que el calor específico a presión constante es de 1.005 kJ por kilogramo. Vamos a escribirlo: kJ por kilogramo por Kelvin. Ahí lo tenemos. Ese es el calor específico a presión constante. Entonces vamos a sustituir en nuestra expresión, vamos a sustituir aquí para calcular la cantidad de calor que transfiere el aire. Entonces tenemos menos el flujo másico del aire, que es 5.75, entonces tenemos menos 5.75 por el calor específico, que es 1.005, multiplicado por la diferencia de temperatura. Aquí la temperatura esa diferencia de temperatura podemos escribirla en Celsius, no importa, porque una variación de temperatura en grados Celsius equivale a un Kelvin. Entonces tenemos 18 grados Celsius menos 30 grados Celsius
Y si resolvemos todo eso, esta multiplicación nos da que el calor que se transfiere, la tasa de calor que se transfiere, es de 69.35 kilowatts. Esa es la cantidad de calor que el aire transfiere. Ahora vamos a realizar un balance de energía para el agua. Como les había indicado, que íbamos a realizar dos balances de energía, uno para el aire primero y luego otro para el agua. Entonces va a ser similar a como lo hicimos aquí, el balance de energía. Pues vamos a tener el calor que entra, como el calor entra al agua, esa energía entra al agua, entonces vamos a tener en el caso de la energía que entra, vamos a tener el calor que se transfiere más el flujo másico del agua por la entalpía en el punto 2, porque es cuando entra, y eso va a ser igual al flujo másico del agua por la entalpía 4, que corresponde a la energía que transporta esa masa de agua cuando sale. De aquí vamos a despejar la entalpía 4, porque es ahí cuando tenemos la temperatura de salida. Entonces vamos a tener que la entalpía 4 es igual al calor que recibe del aire más el flujo másico del agua por la entalpía 2, la entalpía en el punto cuando entra, y todo eso dividido por el flujo másico del agua. Aquí nosotros no tenemos la entalpía 2, pero se puede encontrar en la tabla de líquido saturado, en la tabla termodinámica de líquido saturado. Entonces, vamos a tener que la entalpía 4 va a ser igual al calor que recibe del aire, que es 69.35 kilowatt, eso más el flujo másico del agua. Pero antes que nada vamos primero a encontrar la entalpía 2 del agua. Como es agua líquida saturada a una temperatura de 8 grados Celsius, pues esa va a ser nuestra entalpía. Fíjense aquí, temperatura, nosotros no tenemos 8 grados Celsius, tenemos 5 y de 5 salta a 10, por lo que aquí tendríamos que interpolar para la entalpía del líquido saturado. Tendríamos que interpolar para 8 grados Celsius. Si nosotros interpolamos para 8 grados Celsius, podemos encontrar que la entalpía es 33.62 kJ por kilogramo. Aquí está. Esa entalpía multiplicada por el flujo másico del agua, que son 2 kilogramos. Y eso dividido por el flujo másico del agua, que es 2 kilogramos por segundo. Resolviendo todo esto, tenemos que la entalpía a la salida del agua es de 68.30 kJ por kilogramo. Aquí nosotros ya tenemos esa entalpía, y con esa entalpía vamos a ir nuevamente a la tabla de líquido saturado, esta tabla, y vamos a interpolar para esta entalpía, vamos a interpolar la temperatura, y esa va a ser la temperatura máxima a la que sale el agua del intercambiador de calor. Vamos a ver si esa entalpía aparece en la tabla aquí, y si no aparece, entonces la interpolamos. Aquí vemos que la entalpía de nosotros está entre 83.915 y 62.982 kJ por kilogramo. Es decir, que nuestra temperatura está en un rango de 15 a 20 grados Celsius. Si nosotros interpolamos, vamos a encontrar que esa temperatura es 16.3 grados Celsius. Y esa es la temperatura máxima a la que sale el agua. Este es el resultado de nuestro problema. Hasta aquí ha sido este ejercicio. Si tienen una pregunta, pueden dejarme saber en los comentarios. Y si les gustó este video, les invito a que se suscriban a este canal para que puedan seguir recibiendo más contenidos como este.